Momento de abrir la ventana del mundo y cuánto para analizar. Exactamente, Deli, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Vamos a irnos rápidamente ya con Claudio Fantini para hacer un pequeño análisis de qué punto estamos de esta guerra en Medio Oriente, donde mañana tendrían que comenzar las negociaciones en Pakistán. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. Hola, muy buenas noches, Leo. Un gusto saludarte a vos y a todos. Lo mismo digo. ¿Cómo describís la situación imperante en este momento, Claudio? Bueno, es una tregua que nació muy débil por un cúmulo de razones, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esa debilidad puede hacer que en cualquier momento termine de derrumbarse. La verdad es que el fuego continúa. El único que ha detenido sus ataques es Estados Unidos, lo cual deja a la vista que el más interesado en la tregua, el que más necesitado está de que la tregua se efectivice y de que empiece una negociación para terminar esta guerra, es Donald Trump. Ninguna de las otras partes tiene la misma ansiedad por iniciar este cese del fuego. Por eso fue violado, ni bien empezó, por Netanyahu, que se había sentido excluido. Esto se acordó a sus espaldas, eh, y eso lo deja mal parado de cara a la sociedad israelí, porque ve que no existe coordinadamente el tándem que se supone deben ser los aparatos militares de Israel y de Estados Unidos en esta guerra. Claramente, tras la violación por parte de Israel, y violación entre comillas, porque en realidad no está claro que en lo acordado con la mediación de Pakistán entre la administración Trump y el régimen, haya estado incluido el alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Por eso vino un ataque, para colmo, con una ferocidad inusitada. Fueron 160 disparos de proyectiles en un lapso de 10 minutos. Probablemente no hay antecedentes de semejante masividad en tan poco tiempo, ¿no? ¿Cómo interpretar ese ataque de Israel? Bueno, quizás estaba haciendo, eh, digámoslo de este modo, es normal en las guerras que se generen fuerzas inerciales que hagan que los cese del fuego, que las treguas que se acuerden, nunca entren puntualmente en vigencia. O sea, en el momento en que empiezan a regir, siempre hay violaciones que se prolongan por horas y a veces hasta por varios días. Son como fuerzas inerciales que tienen los conflictos bélicos. En el caso de Israel, como en la mayoría de los casos, esas inercias tienen que ver con buscar un mejor posicionamiento antes de iniciar la tregua. O sea, empezar efectivamente la tregua en la mejor posición posible. Pero en el caso de Netanyahu, hay un sentimiento de haber sido dejado de lado por Donald Trump, y en este caso parece estar claro que Donald Trump tiene claramente más ansiedad que las otras partes. Por eso también el régimen iraní violó la tregua que había acordado con Donald Trump, lanzando muchos misiles a territorios de países árabes, de los que están en la otra costa del Golfo Pérsico. Ha nacido tremendamente debilitado, ha nacido débil esta tregua, porque de todas las partes implicadas, el único que muestra ansiedad por encontrar una puerta de emergencia que lo saque de este régimen es Donald Trump. Los demás no se muestran ansiosos, por eso siguieron disparando. Pero eso no quiere decir que no pueda ser rescatada esta tregua y encaminarse finalmente hacia una negociación que supere ya de manera definitiva este conflicto. Claro, y si tenemos que hablar de a quién beneficia y a quién perjudica, entre el régimen iraní, el primer ministro israelí Netanyahu y Donald Trump, ¿quién queda de cada lado, Claudio? Bueno, yo creo que hasta acá
y teniendo en cuenta que es una situación de una complejidad y de una imprevisibilidad que en cualquier momento puede bandearse a favor de uno o a favor de la otra parte, pero creo que hasta el momento el que está políticamente mejor eh, parado es el que está militarmente más débil, porque indudablemente el régimen iraní en términos militares es más débil que la suma de los poderíos militares de Israel y los Estados Unidos. De eso no cabe duda. Pero Netanyahu no queda bien parado si esta guerra no termina o si se acuerda una tregua sin que se resuelva el futuro del régimen y se resuelva el futuro del programa nuclear del régimen en los términos más adecuados para que Netanyahu justifique esta guerra. Por cierto, para los israelíes es mucho más entendible que para los norteamericanos estar en guerra contra el régimen iraní, porque el régimen iraní es realmente y visiblemente una amenaza existencial para Israel. Desde que empezó en 1979, planteó públicamente ante el mundo que entre sus objetivos principales estaba borrar del mapa a Israel y echar a los judíos del Oriente Medio. Claro. Por lo tanto, se entiende que los israelíes apoyen esta guerra. Lo que sí es que hasta este punto, los dos objetivos que había planteado Netanyahu, destruir totalmente la teocracia del chiismo duodecimano y acabar, destruir totalmente su programa nuclear, ninguno de los dos objetivos se han logrado y por eso no está mejor parado a esta hora Netanyahu en términos políticos que el régimen iraní, que además es una dictadura, no tiene que lidiar con la opinión pública, no hay una prensa independiente que lo cuestione, que lo critique, no tiene elecciones por delante que lo hagan rendir cuentas. Una dictadura tiene una ventaja política respecto a una democracia cuando se está en un escenario de conflicto. Ahora, el peor parado de todos es Donald Trump, porque Donald Trump está dejando ver su ansiedad por encontrar una salida de emergencia. Él también había planteado que el objetivo de Estados Unidos en esta guerra era la destrucción total del régimen y acabar con su programa nuclear. Después fue cambiando, él siempre dice algo, después dice otra cosa, dice y se desdice, da marchas y contramarchas, eso es parte de su rasgo. Pero la primera justificación que dio Trump ante su sociedad, la norteamericana, para justificar que Estados Unidos esté en una guerra de tanta peligrosidad, de tanta imprevisibilidad y de tanta complejidad, la primera argumentación que dio es que el régimen iraní representa un peligro inminente para Estados Unidos, algo que el Pentágono negó en voz baja y que gritó fuertemente Joe Kent al dar un portazo e irse del gobierno de Trump. Joe Kent era el zar de la lucha antiterrorista en el gobierno de Trump y se fue del gobierno, renunció diciendo que Trump mintió sobre el peligro que representaba el régimen iraní para los Estados Unidos en este momento. Por eso, con unas elecciones cerca, que son las de noviembre, en la cual si llega a perder el Partido Republicano la mayoría en ambas cámaras, queda en serio riesgo el presidente de que lo sienten en el banquillo del acusado en un juicio político, ¿no? Con mayoría demócrata en ambas cámaras, si eso sucediera, los demócratas no sé si no van a intentar un impeachment contra Donald Trump y tienen más de una posibilidad, o sea, más de un tema para sentarlo en un juicio político. En todas esas circunstancias,
bueno, hacen que Donald Trump haya dejado a la vista que está ansioso por salir de esta guerra. El problema es que si sale de cualquier modo, va a salir con un sello en su frente y en ese sello va a estar la palabra que él tanto desprecia y que le aplica como un bullying a todo aquel que lo critica o que lo desafía. Perdedor, ¿no? Él no puede salir como un perdedor y eso es lo que está al borde de pasar si acepta cualquier tipo de trato con tal de que no se prolongue este conflicto, porque más largo es este conflicto, más cae su popularidad y su imagen, según todas las encuestas en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, Claudio, muy claro como siempre, por cierto. Te agradecemos por este análisis. Nos reencontramos en cualquier momento porque mañana ya empiezan las negociaciones. Veremos qué es lo que arrojan las mismas. Abrazo grande, Leo, un gusto. Que pases muy bien, que pases muy bien. Bueno, vamos a hablar del Artemis, si a ustedes les parece. Vamos mañana, a seguir hablando. Ya vuelven, ya comienzan con los trabajos en la cabina para el amerizaje. Tras lo que ha sido esta incursión, compartimos esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. Los 4 astronautas a bordo de la misión Artemis II se enfrentan este jueves a su último día en el espacio y comienzan a poner en marcha todos los preparativos para volver a la Tierra. Entre ellos se destacan cuestiones técnicas como repasar los procedimientos de reingreso y amerizaje y también a ejercitar una maniobra orbital de corrección de trayectoria, hasta cuestiones más logísticas como recoger todos los desechos generados durante el viaje. La tripulación ofreció una rueda de prensa a bordo de la nave espacial Orión este miércoles. El astronauta canadiense Jeremy Hansen afirmó que vio cosas que jamás había imaginado. Los tripulantes de la misión también tendrán que llevar a cabo el lifting de los trajes espaciales diseñados para que durante su regreso a la Tierra los cuerpos puedan adaptarse de nuevo a la gravedad y no sufran mareos. Ecuador llamó a consulta a su embajador en Colombia, Arturo Félix, tras los dichos del presidente Gustavo Petro, que calificó al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, encarcelado por corrupción, como un preso político. Ecuador consideró que Petro atenta contra el principio de no intervención en asuntos internos. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, denunció la gestión deficiente de Colombia para combatir a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera en común. La tensión bilateral escaló con los recientes reclamos de Petro por un explosivo hallado en su territorio tras un bombardeo militar con apoyo de Estados Unidos en el lado ecuatoriano de la zona limítrofe. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió un aumento de forma responsable de salarios afectados durante años de una elevadísima inflación y una dramática retracción de la economía en la última década. El ejército israelí mató este miércoles al corresponsal de Al Jazeera, Mohamed Wishak, en uno de los ataques con drones que tuvo como objetivo su coche en la franja de Gaza, según informaron desde la cadena de televisión palestina. El grupo islamista Hamas condenó a su vez el asesinato y dijo que se suma a una larga serie de crímenes que Israel ha perpetrado contra los periodistas en la franja de Gaza, en un intento de impedir que se difunda la verdad sobre el genocidio del pueblo palestino.